Muy buenas a todos, soy Mercedes Medrán y hoy tengo la gran suerte de poder entrevistar a Ignacio Trillo. Muy buenas. Muy Me buena, alegro Mercedes, un mucho de placer tenerte estar aquí. aquí, conocerte. Él es una figura destacada en la gestión pública y el activismo político en Andalucía y está especialmente vinculado a la gestión ambiental y urbanística. Es economista, político y un prolífero escritor de biografías y temas relacionados con el exilio, la Historia del siglo República, XIX, siglo ¿verdad? XX. Exactamente, especialmente de Andalucía. En lo de la gestión ambiental y urbanística, yo he leído que tú estuviste por la costa de Málaga, Marbella, intentando que las construcciones no proliferaran aleatoriamente y solo por motivos económicos, que yo creo que fue... Me hicieron un poco caso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque Pero lo claro, intentaste. lo intenté con un enorme coste porque lógicamente había unos intereses de carácter económico, ¿eh? Tenemos un clima, unas condiciones idóneas y aquí no cabe todo el planeta. Y no me estoy refiriendo a la inmigración, sino me estoy refiriendo al turismo fundamentalmente. Y yo ya preveía lo que iba a ocurrir, la saturación, y que por más que se pudiera construir, más era la demanda, más teniendo en cuenta ahora las nuevas tecnologías. Pues nos podemos imaginar los habitantes del norte de Europa que están 6 meses encerrados en sus casas, con sus calles que son muros de hielo y toda la historia y tal, venir aquí ya, trabajar a distancia con el ordenador y tal. Y en fin, y ahí pues intenté lógicamente pues hacer sostenible ese entorno, un entorno privilegiado, con un medio natural muy bonito, costero, gran parte de eso se ha perdido, pero en fin, hice lo que pude. Dejaste tu huella. Hice mi huella. Por lo menos lo intenté. Sí. He visto también que durante el franquismo fuiste represaliado, ¿verdad? Sí, bueno, yo nací de una generación, que aunque tengo que decir que mis padres, uno médico y mi madre llevando la farmacia de su hermano, pues fui un privilegiado en aquella época, que me dio las posibilidades de estudiar. Siempre en lo público, eso sí, yo tengo que agradecer a mis padres, que siempre optaron por lo público. Y bueno, ya ejercí pues todo una etapa prolongada, que cuando me he jubilado, pues con 43 años cotizados, pues pensé, porque estuve también director de una empresa agroalimentaria antes de la administración, y cuando empecé a cobrar la jubilación, pues digo, bueno, esto me lo reporta la sociedad en base a lo que yo he cotizado, pero yo tengo que devolverle a la sociedad pues mi tiempo. Y mi tiempo, pues a mí me había encantado la historia, pero había tenido poco tiempo en esta vida tan intensa ni me dediqué a la historia ni a la investigación histórica. Y fue precisamente cuando empiezo la jubilación y recuerdo que mis mejores notas eran en historia, ¿no? O sea, ya había ahí algo... Apuntaban maneras. Y tal. Y a partir de entonces pues hice una reconversión de mi vida. Los viajes turísticos se convirtieron en viajes de investigación, ver catedrales se convirtieron en patearme los archivos, y ahí pues he ido sacando una serie de historias historias reales, historias de la propia historia. A veces cuando hablamos de la novela histórica, o es historia o es novela. Y para mí, como la realidad supera la propia ficción, no tengo capacidad de imaginarme nada más que de concentrarme en la investigación. Datos, ¿verdad? Un novelista se puede pegar con un folio para escribir una línea en su propia imaginación. A mí la línea esa es en base a la fuente, en base a los datos, lo que me cuesta más o menos poder avanzar en el tema de la escritura, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya he producido varios libros, espero algunos más, porque tengo ahora mismo 3 pendientes y acaba de salir uno. Y nada, dejar una huella que otros beberán de ahí, y sobre todo de unas personas que si no, porque no son, es decir, a veces la historia se ha escrito a nivel general,
raramente lo han escrito vencidos, digo, a lo largo de todo Sí, lo es que fue. cierto. Siempre han sido poderosos, acaudalados, ha habido excepciones de ilustrados, ¿no? Pero lo que es la vida cotidiana de la ciudadanía, que era la que marcaba esa historia, es decir, lo que llamamos intrahistoria, lo cotidiano, porque yo pienso al final que la historia es la suma de todas esas pequeñas intrahistorias. Pues esa intrahistoria es lo que me he dedicado, con personajes anónimos, personajes normales, corrientes y demás, que nunca han trascendido históricamente. Y por pillar una época convulsa, pues estas personas además salieron de su entorno en unas condiciones de lo más precarias y recorrieron mundos. Y cada uno de ellos empieza en un momento determinado y acaba en un lugar geográfico impensable para ellos y sobre todo habiendo transcurrido un devenir de lo más trágico y a su vez gratificante en cuanto que era la satisfacción de unos ideales que también estas personas tenían. Hablando sobre esto que me estás contando ahora, me viene a hablar de tu libro Mujeres que rompieron el silencio, que lo publicaste en 2025. Efectivamente, es decir, este es un libro que he tenido que reeditar porque se agotaron las anteriores ediciones y ya con un formato nuevo y a su vez continuando las historias, porque también cuando tú publicas congelas en el tiempo lo transcurrido. Hay lectores, hay familiares, porque ya estas personas prácticamente han desaparecido todas, menos una en el momento de publicarse, y que te van haciendo nuevas aportaciones. Yo soy de un pueblo de la provincia de Cádiz, de Jimena la Frontera, en una época que nací donde había cosas que no se podían hablar, ¿no? Pero los niños vivíamos en la calle, independientemente de la condición social, estábamos todos mezclados en un pueblo, con relaciones de vecindario, y ese con mi memoria, tengo una memoria privilegiada, la heredé afortunadamente de mi madre. Qué suerte. Y pues he hecho prácticamente un diccionario de todas esas cosas que no se podían hablar. Y ahora descubrir por qué no se podían hablar y qué había detrás de cada una de esas frases. Y eso es lo que me ha llevado a hablar con mucha gente ya mayor, en otras condiciones históricas, donde combino varios factores. Por una parte, los testimonios orales de personas que conmigo se han abierto y no se abren con otra persona. Son estos que vivieron aquel periodo traumático, bien de guerra o bien de posguerra. Pero mi padre fue el médico de ellos, el hijo del médico ha vivido fuera, llega allí y tal, y hacen excepciones de contarme todo. Pero, lógicamente, en mi rigor, tengo que contrastar cada una de esas manifestaciones de hechos que ocurrieron y demás, y viceversa. Claro, porque pueden llevar motivos emocionales también. Y la memoria es traicionera a veces. Exacto, sí. Traiciona y te ha hecho el convencimiento de que eso fue así. Sí, bueno, pues eso cierto. tiene su contrastación a nivel de archivo y demás. Pero cuidadito, que en igualdad de condiciones nos encontramos con los archivos, es decir, estamos en una época enormemente contaminada sobre lo que se escribía de los personajes, sobre los hechos, entonces me obliga a esa doble contrastación y yéndome después a las fuentes periodísticas de la época, revistas y demás, y ya asegurarme de que eso ocurrió así. Hay historiadores, con doctores en historia, muy respetables y muy... que cuando yo he descubierto cosas que entran en contradicción, los he llamado. Le he dicho, oye, mira, que esto no fue así. Y dice, nadie me podrá decir porque lo tengo documentado Sí. de que eso no fue así. Digo, pues mira, esos documentos están tergiversando totalmente la historia. Vale, pero yo tengo un respaldo, yo no me he inventado la historia. Digo, pues mira, yo te llamo por lo siguiente.
el que tú pones que fue fundador de Falange Española en Jimena de la Frontera era ni más ni menos que un cenetista de la CNT, miliciano. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que fue detenido en el campo de concentración, en la batalla de Teruel, perdón, y a raíz de allí su padre era el abogado de Juan Mar, ese famoso Juan Mar, contrabandista, el último pirata del Mediterráneo, hoy con la enorme Banca Mar y una fundación que blanquea toda su vida. Pues bueno, pues ese, de acuerdo con el alcalde, porque este era hijo de ese miliciano, de ese miliciano, se pusieron de acuerdo en cómo salvar al niño. Y para salvar al niño había que sacarle un carnet de Falange y además que fuera anterior al 36. Y ni más ni menos que cuando yo veo el carnet de Falange, resulta que está puesto en la misma fecha en que José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange en Madrid. Y me voy yo a Jimena, y Jimena no se constituye la Falange hasta después de la ocupación militar en octubre del año 36. Por tanto, ¿qué ocurrió? Hicieron ese carnet, lo falsearon, se presentaron ante Queipo de Llano por la influencia y tal, y el niño lo sacaron del campo de concentración, le borraron los antecedentes y lo mandaron a combatir al ejército franquista. Ese niño ese niño que después hizo farmacia, vivió toda una vida en ese exilio interior y solo se manifestó cuando tuvo Alzheimer, que al escuchar un ruido en la calle, y resulta que era una manifestación en la línea de la Concepción por Confecciones Sur, una empresa de los del Polo, que iban a cerrar y demás, todavía Comisión y UGT no estaban legalizados, pues con el Alzheimer escuchó esos gritos, salió a la calle, encabezó la manifestación, el farmacéutico famoso de la línea, con puño en alto cantando las barricadas. Es decir, esas son tremendas historias que ahí enlazo pues con toda esa investigación para llevarme a que yo no me lleve ninguna sorpresa de eso y lo tenga en cuenta para el siguiente acontecimiento. En el caso de las 5 mujeres, pues 5 mujeres que parten de una misma fecha. Hay que decir que este pueblo de Jimena de la Frontera está situado prácticamente al borde del estrecho de Gibraltar, que fue uno de los inicios del golpe de Estado. El golpe de Estado tenía previsto que iba a durar 3 o 4 días, ¿no? Y nunca se pudo imaginar la resistencia tan tremenda que dio lugar a que fracasara en gran parte de España. Es decir, digo en gran parte porque en la mayoría de la población, las grandes ciudades quedaron en manos republicanas y todas las capitanías generales, todas, no es una sublevación del ejército, no, es una sublevación de militares africanistas que habían tenido su formación en las colonias españolas en el norte de África, porque de todas las regiones militares solo una se rebeló, que fue la de Aragón, solo Cabanilla, que además era masón, o sea que era otra contradicción y tal. Todas las demás fueran leales. Quiere decir que los primeros asesinados en esa guerra del 36 no fueron ni anarquistas, ni comunistas, ni socialistas, ni cuadros sindicales o políticos, fueron militares. O sea, la noche del 17 al 19 es una masacre en el interior de los cuarteles, matando a militares leales. Tú estás con el movimiento o estás con los rojos. Yo estoy con el ordenamiento, yo estoy con las leyes. O al cuartito, y ahí fueron y tal. Bueno, pues en esa sublevación militar, Jimena es leal a la República. Yo tengo que decir, cuando habla incluso del tema de términos de guerra civil, que es un fenómeno que no se habla en el exilio no se habla de guerra civil, porque a mí me lo explicaban, decía, dinos un pueblo que se sublevara como tal pueblo para ser franquista. No, hubo ocupación militar de pueblo por pueblo. Es más, lo que se llama el Ejército Nacional de los sublevados, pues si los miramos, pues llevaban sus turbantes, hablaban italiano y tenían mando italiano, tenían unidades aéreas de Hitler, alemanas, es decir,
Y cuando fracasa, empieza desde el norte de África un movimiento de tropas que era desconocido hasta entonces, que es el puente aéreo que se monta entre Tetuán, Melilla y zonas, mandando magrebíes a Sevilla, a Zaragoza y demás, porque había fracasado el golpe. Estas mujeres salen de Jimena como consecuencia de esa entrada de esos magrebíes en este caso, por el estrecho, no vía aérea. Y salen con lo opuesto porque Jimena están recién amanecidos y empieza un bombardeo del pueblo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué bombardean el pueblo si allí no hay nada? Pues cuando llegaron allí y empezaron a ver con los prismáticos, se le había ocurrido a un jimenato, ya que no tenían armas, nada más que 4 escopetas de caza, de cortar unos troncos de árboles y poner la almena del castillo. Cuando vieron la cantidad de cañones y la defensa que tenía Jimena, empezaron a bombardearlo, las casas civiles y todo esto y tal, y hasta que se dieron cuenta de que esos cañones no lanzaban nada y tal. Bueno, pues eso dio lugar a que todo el pueblo se despertara, o los que ya estaban desayunando, cogieran y salieran corriendo, dice, bombardean desde la estación por la parte de atrás del pueblo. Y ahí aparecen 5 mujeres que empiezan a hacer su recorrido. Y su recorrido pues le lleva a una al norte de Francia, al final, a otro le lleva a Argelia, y a otro yo me he encontrado manuscritos, porque estos son manuscritos que yo me he ido encontrando, y a su vez una última que vivía, una entrevista en directo. En Córcega me he encontrado un manuscrito, en Los Ángeles, con lo cual va dejando huellas. Es curioso que en esos 4 historias que me he basado, aparte de la investigación, en esos documentos, el escrito que me encuentro en Córcega y toda la familia y demás con la que contacté y demás, era de un niño, un hijo de la maestra del pueblo, que había escrito esa biografía. Pero resulta que cuando estaban todos convencidos, cuando yo empiezo, los llamo, digo, mira, que aquí hace una descripción de la dictadura de Primo de Rivera y resulta que el niño nace 3 años después del golpe de Primo de Rivera. Y al final la conclusión está clara, la escribió la maestra, la madre. Pero como otras escritoras ocurrieron que escribieron obras que después la firmaron su marido, pues en este caso la firmó el niño, el hijo. Después hubo otra en Los Ángeles, que abarcaba solo un periodo, y después me encontré unas cintas donde en el otro periodo de tiempo igualmente y tal. Entonces eso me ha llevado a profundizar no solamente en lo que fue ese periodo en España, sino qué es lo que ocurrió en Francia, qué es lo que ocurrió en los Estados Unidos, qué es lo que ocurría en Argelia, porque hay que tener en cuenta que cuando España se parte en 2, las niñas que se quedan desde Castellón para arriba tienen que salir por Francia. Las que se quedan hacia abajo tienen que salir hacia el sur, claro, en su evacuación. Las que salen hacia el sur pensaban que iban a México, cuando salieron de Alicante. Ahí he localizado un barco que es el Estambrus, famoso el Estambrus, que fue prácticamente el último barco que sale con refugiados. Cabían 130 personas, era la tripulación lo que estaba previsto aquello. Iban 3.600 personas. Madre mía. Y en los 3.600 personas afortunadamente se hizo un inventario cuando llegaron a Orán de los nombres y apellidos, y ahí he podido localizar, ahí 2 de las niñas iban en ese barco. Es decir, todo esto hace que estas personas, porque prácticamente ahora ya las 5 están desaparecidas, la última murió el 1 de mayo del año pasado, a punto ya de cumplir los 97 años. Bueno, ¿a ella pues, la pudiste entrevistar personalmente? Ella la tuve que entrevistar, si no sí, Pasionaria, que no tiene nada que ver con la pasionaria comunista, sí, era un nombre. En Jimena llega un momento determinado en que el comportamiento de la Iglesia ha estado muy asociado al caciquismo. Como aquello es una zona de latifundio, hay una cantidad de población fundamentalmente obrera, analfabeta,
y ahí siempre ha habido una relación de la iglesia con los caciques, pues totalmente hermanada. De hecho, la anécdota de cuando ocurre la proclamación de la República, el que sale con una bandera que tenían allí escondida es un comerciante. Y se patea a todo Jiménez y tal, y le dice a las iglesias que toquen las campanas para dar la llegada, porque eran los acontecimientos que en aquella época se producían, y eran las campanas de la iglesia las que comunicaban al pueblo. Se negaron totalmente las iglesias, y había una campana para emergencia, para los incendios forestales en todo lo alto del castillo. Y allí se fue el comerciante, dejó la bandera y estuvo tocando, y ya después, cuando regresan los trabajadores del campo, se monta una manifestación tremenda porque el sindicato lo tenían prohibido. Ahí había un sindicato local, tiraron la puerta y toda la historia tal para celebrar la llegada del nuevo régimen. Es decir, que ese ambiente es el existente allí, aquello abrió unas posibilidades. Yo, increíble en la época actual, que estamos con los analfabetos digitales, saben leer y escribir, saben y tal, pero no tienen ni idea ni de historia ni de muchas cosas. Es curioso que allí personas que trabajan de sol a sol, cuando llegaba la noche se iban a la escuela, es decir, la sede de los partidos políticos, de los sindicatos, el Ateneo Libertario y tal, se convertían en centros escolares, y a su vez los maestros del pueblo, de la institución libre de enseñanza, iban al campo de cara a alfabetizar a toda esa población en muy poco tiempo. Ahora sería increíble que comentáramos este tema con trabajadores que salen de su trabajo y, en vez de ponerse en la televisión o irse a la barra, que se metan en una escuela. Es decir, quiere decir que se creó un clima muy proclive al hecho del estudio, de la lectura y todo eso y tal. Y estas niñas, una de ellas en concreto, que no pudo pasar de estudiar después de los 12 años y se convierte en ditera, la que va vendiendo, la que va cobrando lo que los padres han vendido por dita de ropa, entrega la ropa y después van pagando por día como un cupón de los ciegos, durante meses. Y esta niña decía, yo cuando llegaba a una casa, lo que quería era que me dejaran un libro prestado para que yo lo pudiera leer, porque lo de la dita eso era porque mis padres vivían de eso, pero a mí lo que me gustaba era pedirle libros y después irme al risco allí. Es una niña de 13 años. Qué bueno. Y entonces, claro, pues ahí se fue creando esa base de mujeres, pues que cuando son vencidas, porque ellas no participaron dando tiros ni nada, pero ideológicamente son vencidas, y aparece allí un nuevo Estado que proclama que el futuro de la mujer y el presente tiene que estar basado exclusivamente en la cocina, en atender al marido, en otro tal. Los niños. Esto es el choque para las que empezaron entonces a nacer y vieron que eso iba a ser el futuro, pues lo considerarían normal, pero para ellas eso fue tremendo. Algunas les pilló en el exilio y no volvieron. Claro. Las que volvieron, pues les pilló el hambre y les pilló la represión, y enterarse pues que su vecino, esta en concreto la de la ditera, era muy amigo del farmacéutico que vivía enfrente, porque vivían frente a frente, relaciones de vecindad, tenía 2 hijos, alguno de ellos le había echado el ojo, aunque la niña era muy pequeña, y tal, y cuando vuelve al pueblo y se encuentran que han matado al farmacéutico, han fusilado al farmacéutico, a los 2 hijos y a la empleada de la que limpiaba, Sí, a discreción. A discreción. Sin más nada. Bueno, eso ha estado de transmisión oral, y eso escuché yo de chico, y yo me propuse ese tema, y afortunadamente hace un año, el 25 de febrero del año pasado, aparecen los restos en la estación de San Roque de las 4 víctimas, que ahora se está cotejando los ADN con los familiares que los he localizado en distintos sitios. Ya de segunda descendencia, estamos hablando ya de nietos, ¿no? Bueno, pues es lamentable que haya transcurrido todo ese tiempo, y que sea ahora
cuando ya tardíamente y cuando están los cuerpos tan deshechos, pues se pueda realizar esas actuaciones que a algunos parece que les molesta, y lo único que se consigue, que se pretende, es darle un entierro digno a esas personas y ponerle sus nombres y sus apellidos. Yo personalmente quiero darte las gracias por traer el conocimiento, los archivos, por enseñarnos lo que de verdad pasó, lo que no, que podamos discernir en mi nombre y creo que en el nombre de todos los que nos estén escuchando, porque el conocimiento es sabiduría y es poder también, y es poder de decisión y de no volver a cometer los mismos errores que se cometieron. Pero para eso hace falta lo que tú dices, Claro. que haya conocimiento. Es verdad que parece que nos gustan más las cosas cuando están prohibidas. Cuando no puedo alcanzar un libro lo quiero, y cuando los tengo a discreción, los que yo quiera, no. Sobre esto que estabas hablando yo quería leer, si a ti no te importa, Sí, algo por que me favor. conmovió mucho en tu libro, de Isabel Oyarzábal, que creo que resume maravillosamente todo lo que nos estás hablando de todas las personas y en especial de las mujeres que callaron 2 veces. ¿Vale? Dice: no es solo el frío de Estocolmo lo que hiela la sangre, sino la certeza de que cada carta que llega a España trae el eco de una tragedia que no podemos detener desde aquí. Cumplo con mi deber ante la sociedad de naciones. Hablo en nombre de una república que se desangra, pero al caer la tarde, cuando el protocolo termina, solo queda la mujer que añora el sol de Málaga y que teme, con un miedo sordo, que el camino de vuelta se esté cerrando para siempre. ¿Qué será de nosotras si el silencio gana la guerra? Pues efectivamente, hay una malagueña como otra que Victoria Kane, por ejemplo, es una personaje que es clave. Fue esa generación que iba y avanzaba en esa igualdad que hoy ya podemos considerar normal, aunque todavía hay algunos que les moleste. En aquella época, es decir, tenía una celeridad en los acontecimientos tremendo, porque hay que empezar porque la República, cuando comienza, la mujer no vota, la mujer adquiere el derecho del sufragio en la propia República. La interrupción del embarazo pues tampoco existía, el divorcio tampoco existía, es decir, todo aquello que después el franquismo derogó, es democrática española, pero es lo que nos diferencia a Europa, sea una Europa conservadora o sea una Europa más progresista, es decir, son logros del avance de la propia humanidad. Sí. En el propio avance de la humanidad, pues resulta que hay sectores sociales pues que se quedan anclados, no anclados, sino que impiden esos cambios. Después son los primeros en sumarse. Es decir, que hemos tenido un presidente del gobierno con un recurso de inconstitucionalidad contra las parejas, las otras parejas y tal, y asistir a un matrimonio gay de un militante de su propio partido, en el cual estaba prohibido. Es kafkiano. Sí. Bueno, pues es que esa derecha la encuentro en el siglo XIX, la encuentro en el siglo XX, es decir, y eso pues lo hemos tenido como un fenómeno aquí normal. Querer tener un orden a través de la imposición. Claro, pero bueno, Haz lo que yo te digo, pero no la tolerancia, lo que pero yo esto hago. nos viene, es decir, la época también cuando hubo la llamada Guerra de la Independencia, donde los ilustrados eran afrancesados y eran la peste, porque ellos al final y tal eran los avanzados, los que eran los de la independencia, del cura Merino y todo esto y tal. Esto era el retroceso que nos trajo el Fernando VII y compañía. Es decir, la historia es muy compleja, pero la historia hay que conocerla. Porque mira, el fenómeno que ahora mismo estamos viendo, hay un parecido. Es decir, quien estudie los años 20, la década de los 20, del siglo XX, habrá visto el ascenso del fascismo y lo que eso significó de que acabó en una guerra mundial, en un desastre tremendo. Ahora estamos viendo esos pasos hacia atrás, nos sale un presidente que como Adolfo Hitler fue elegido democráticamente, y fíjate la situación,
en la que nos encontramos en esa involución donde automáticamente va asociado a guerras, a conflictos, a exterminios, a genocidios. Es decir, ¿por qué? Pues si la población entera supiera toda esa historia, ¿cómo los Estados Unidos van a votar a este que está generando una situación tremenda a nivel mundial? Sí. O cómo aquí en España se van a apoyar a determinados movimientos que generan que haya unos jóvenes cantando el cara al sol. Mira. Hay Es una decir, cosa sobre eso, perdóname Ignacio, yo hablo personalmente, en mi familia, por ejemplo, fueron, como ellos decían, los rojos, los que en otras familias ha sido al revés, entonces lo que nosotros, más que saber, sentimos nada más, y entonces confiamos en la versión que nos han dado a cada uno de las familias. Yo sí que he intentado abrir la mente, entender, saber, por eso te agradezco tanto que tú nos estés trayendo esta información, estaría aquí todo el día escuchándote, la verdad. y yo hablando, comunicando. Sí, así que... Mira, fíjate en el propio lenguaje. La historia lo han hecho los vencedores. Sí. Y aquí hemos tenido un periodo de 40 años donde la única versión de lo que se había producido era de los vencedores. Sí. Mira el término rojo, Sí, por ejemplo, que así tú lo has decía. pronunciado. Vamos a ver. El término rojo está asociado a los comunistas con rabos, los diablos y los demonios. Sí. Vale. Bueno, pues cuando tienen lugar las elecciones de 1936, las de febrero, que da lugar a que como lo pierde la derecha, que tenía pensado que iba a ganar, creía la derecha que era un paseo, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que a diferencia de en el 33, donde hubo una bajísima participación, aquí hubo una participación tremenda. Y sindicatos como la CNT, que tenían una enorme fuerza y eran abstencionistas, dijeron a sus militantes que votaran. Bueno, pues ahí ganan. Y ahora dice, ganaron los rojos. Los rojos, vamos a ver. En ese gobierno que se constituye no hay ningún comunista, ningún socialista, ningún anarquista. Es un gobierno que podemos hablar aquí políticamente a la luz de hoy de centro, con gran peso, por ejemplo, de un sevillano como era Martínez Barrio, sí, que no era ningún comunista. Bueno, el golpe está contra este gobierno de centro, que le llama los rojos, sí, pero si no hay, es decir, y el Partido Comunista es un partido minoritario durante toda la República. Entonces, ¿cómo se puede llamar rojo y tergiversar a que ahí hubo unas elecciones democráticas, que ese gobierno era democrático y tal? Cuando se habla, la guerra la provocó porque asesinaron a Calvo Sotelo, y esto precipitó la guerra. Mira, en aquel momento José Antonio Primo de Rivera y su hermano Miguel, fueron detenidos en el mes de marzo, de eso poco se ha hablado, con 2 pisos llenos de armas por un tubo, porque fueron los que repartían entre los grupos. Falange Española se presenta en el año 36 y no saca ningún diputado. Es decir, ¿cómo democráticamente no sacas un diputado? Se sublevan los militares y acaba con que el partido único es Falange. Si esto lo supieran los propios ciudadanos. Pero vamos a lo de Calvo Sotelo. Mira, la reunión que hubo de jerarcas españoles con dinero comprando armas a Mussolini para producir el golpe de Estado fue a primero del mes de julio, el 1 o el 2 de julio. Calvo Sotelo fue el día 14 de julio. Eso ya estaba montado. El avión que trajo Franco desde Canarias a Tetuán fue contratado por un periodista de Málaga, Luis Bolín, bajo el amparo de Juan Mar, con el director del ABC, Torcuato Lucas de Tena, el día 25 de junio, del mes anterior al 18 de julio. Es decir, las proclamas de Emilio de Mola, las instrucciones estaban escritas en el mes de abril. Es decir, el golpe y tal, es a consecuencia de que las elecciones no las gana la derecha antirrepublicana, porque es que la derecha republicana fue la que formó prácticamente el gobierno, que es una especie de, mira, el Casares Quiroga sería, que era el primer ministro, pues como un PNV actual,
Es decir, ese era el tipo y tal. Contra eso se sublevaron. Después ya, cuando pasó el 18 de julio, pues ya se formaron otros gobiernos. Claro. Luego el término rojo ahí no es absolutamente para nada. Vamos a ver. La guerra la declara unilateralmente los sublevados cuando han fracasado. En el mes de julio. Los derechos y las libertades, con sus desmadres correspondientes, porque el problema fue que se encuentra en la República que tuvo que disolver el propio ejército y que no tenía fuerza y cuerpo de seguridad para imponer la propia ley. Sí. Eso lo fue rescatando y para evitar los sumarísimos, las venganzas, todo eso. En el campo republicano se produjo, banco franquista no. Hasta que tiene lugar marzo del año 39, que es cuando se suprimen las libertades porque hay un golpe en el interior de los republicanos, que fue el golpe Casado, que ya fue el final de la República. Entonces, todo eso, cuando yo veo las redes, es que es tremendo lo que se dice, lo que se transmite interesadamente y tal. Y el lenguaje es muy importante a efectos pedagógicos, de poder transmitir y tal. Pero, insisto... Pues para eso estás tú aquí. Para eso deberíamos de tener un sistema educativo, Sí, un sistema como educativo. No está, pues... Un sistema educativo, porque yo, es decir, hago un seguimiento de qué es lo que está ocurriendo en los institutos, yo compruebo la gente que ha tenido el acceso a la universidad en el mes de junio, este pasado, no en la época de inicio de la democracia. El siglo XIX y el siglo XX lo han dado desde el 1 de abril al 25 de abril. Es decir, ¿cómo se puede dar la cantidad de hechos? Porque si no sabemos el siglo XIX y XX, es cuando estamos proclives a repetirlo. Sí. Bueno, pues eso, yo me preguntaban, y esto nos tenemos que aprender de memoria, porque es que están condensados los folios, no podemos y tal, porque no nos da tiempo. ¿Cuánto tiempo se ha perdido en la prehistoria, en el Neandertal o en otras historias, los visigodos y todo el rollo? Bueno, pues eso es otro de los elementos. Está bien, pero que no nos influye tanto en ¿qué es esto, porque los pueblos que conocen la historia no la repiten. Cierto. Los que desconocen puede estar predispuesto con 4 manipulados a repetirlo. Sí, pues yo te agradezco mucho estas aclaraciones y vamos a hablar también, yo me quedaría aquí, sí. Pero tenemos también, que no sé dónde, sí. Si me permite, este otro libro que está recién salido, ¿verdad?, del horno, de Juan López, el republicano que intentó cambiar la historia de España, la huella de la niña Libertad. Antes me has estado hablando un poco de la niña Libertad y me ha parecido una historia maravillosa, si se lo quisiera contar a nuestros espectadores. Pues en esos viajes míos, en los sitios donde hubo presencia y huella española, pues llego a un lugar en Francia, donde contacto con el hijo de uno de esos españoles. Este hijo ya nacido en Francia, el padre no quiso fijar su residencia en España por miedo a la represión durante el franquismo, y ahí, bueno, pues el padre, que es Juan López, había escrito todo el relato desde que él tuvo uso de conciencia, a partir de los 3 o los 4 años. Cómo era la Algeciras de aquella época, cómo era la sociedad de entonces, qué se comía. Después ya en la incorporación al trabajo, cómo eran el trabajo, qué cambios representó cuando llegó la República. Por ejemplo, cuando llegó la República se fijó en la empresa media hora para leer los periódicos. Y entonces, como estaban todos en proceso de alfabetización, pues había uno que era Frasquito Segovia y tal, y este le leía lo que había ocurrido y tal, mientras fumaban el cigarro, de 10 a 10 y media. Es decir, todo esto lo he ido sacando, no lo había leído yo nunca antes, a través de él, todo esto relacionado con la empresa del corcho, allí cuando empiezan a explotarse los alcornoques, fundamentalmente para el tema de tapones, para bebidas y demás, pues hizo que ahí hubiera una concentración de trabajadores importantes, cómo vivían, qué era lo que comentaban y tal, pues, y sin esperárselo, después, como el propio Juan López, que no había estudiado ninguna carrera,
al final del trabajo se quedaba en el propio trabajo y le daba el jefe del trabajo, que era su padre, un cuartito para dar clases de alfabetización a los trabajadores de la fábrica que no lo supieran. Este es Juan. Bueno, pues llega el 36 y no se lo esperaba. Y llegan los magrebíes y tienen que salir todos corriendo, primero Estepona, va describiendo todo aquello como era, con quién se encontraba, que eran los que hablaban, cómo él se incorpora de miliciano porque había que defender la República, no porque él tuviera ninguna vocación militar. Después hicieron la travesía de la desbandada, porque esa, la juía, esa es la primera, el primer lenguaje, que aparece juía, hicimos la juía. Incluso tú entrevistas ahora a nieto o a bisnieto de aquello y dice, en vez de decir que la desapareció, ¿y tu padre qué? O tu abuelo, tu bisabuelo, todo, dice, se quedó en la juía. Y se quedó en la juía, es que había muerto. O sea, se quedó en la juía. La juía es la población esa de Jimena que a la vez, en los primeros bombazos, salen huyendo. ¿Y cuántos fueron? Pues mira, yo encontré un documento que está en el archivo y reproduzco aquí en el libro, que a la vez se produjo la salida en una población que podía estar en 7.000 habitantes, 4.100 personas, 100 y algo, salieron huyendo a la vez. Y hay un niño entre comillas, porque 16 años entonces no era un niño, hoy puedo ver, pues estaba trabajando desde los 8 años de porquero, y decía, yo nunca me pude imaginar que en mi pueblo vivíamos tanta gente. Dice, cuando yo vi a la vez todos corriendo en dirección a la costa, con lo opuesto, corriendo hacia la costa. Bueno, pues todo eso se va describiendo, después lo que ocurrió en la desbandada de Málaga-Almería, su papel en donde lo forman allí, porque el ejército republicano, al disolverse el ejército, tuvieron que disolverlo, el ejército anterior lo tuvo porque no sabían quién eran los leales y quiénes no eran, entonces disolvieron, y tardó 6 meses en constituirse el ejército republicano, él se forma, llegó a sargento, participa en todas las batallas, cómo fueron transcurriendo todas las batallas y tal, y el exilio en Francia. Y el exilio en Francia, la vida en los campos de concentración y a su vez en los batallones de trabajadores que formaron tanto el gobierno neonazi de Francia, como fue el de Vichy, como los propios alemanes llevándose la gente a los campos de concentración de Mauthausen y demás. Después, cómo fue la propia posguerra que ellos vivieron, porque ellos se quedaron allí. Ellos esperaron que con el triunfo de los aliados, pues automáticamente se iba a establecer la democracia aquí en España, porque como iba a estar el homónimo de Hitler y de Mussolini aquí en el poder, no ocurrió. Empezó la Guerra Fría y dijeron, Franco se queda ahí porque es muy anticomunista y tal. Bueno, eso como lo vivieron en Francia. Su boda, toda esa historia, hasta que muere. Y ese manuscrito lo cojo y cuando las últimas líneas dice, ¿qué habrá sido de la niña Libertad? Bueno, pues ni idea, la niña Libertad, ¿quién es? Empieza a indagar, es que hubo una madre asturiana que salió huyendo de Asturias, era enfermera de la CNT, y fue a llevar unos niños a Francia desde Asturias para cuando estaba Asturias amenazada. En Francia le dicen que ya Asturias se ha ocupado, va a Barcelona y ahí se encuentra con uno en su pueblo que está de guardaespaldas de una autoridad de la Generalitat, se enamoran, tienen una niña y al padre no puede salir de Barcelona, le pillan ante los franquistas, lo fusilan y la madre muere poco después en un campo de concentración en Francia, en Brans, porque no quiso vacunarse para darle la leche a la niña recién nacida y murió de un tifus. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues a Juan López le cuentan esa historia y le cuentan que la niña, los padres de Juan se tuvieron que venir a España, que también se exiliaron, con su hermana, y no pudieron traerse a la niña. ¿Qué habrá sido la niña Libertad? Y me puse a indagar y descubrí a la niña Libertad, que se llamaba Pilar,
se llama Pilar. Se llama. Claro, se llama Pilar porque la tuvieron que bautizar por si alguna vez entraba a España. Claro. El nombre de Libertad no era el adecuado en época de Franco. Y entonces esa niña se quedó en Francia. Y esa niña la educó un gendarme francés que estaba casado con 2 hijas, le dio educación. Y ella nunca se planteó, la niña cuando creció, de que la niña tenía raíces españolas. ¿No lo sabía? No. Muere el padre y dice, nosotros te hemos dado todo el cariño y tal, pero tus padres murieron y tú tienes un origen asturiano. Y hubo una familia de Algeciras que en el tiempo del campo donde estuviste te cuidaron. Señor López, Algeciras. Bueno, todo esto ha sido después en mi investigación y tal, porque esta mujer se casa con un francés. Curiosamente, el francés que trabaja en la construcción sabe el castellano, pero no es español. Ajá. Y ella no sabe el castellano para nada. Bueno, me pongo a indagar, y ella tiene 5 hijos. Y una hija estudia el castellano porque ella, desde el primer momento, dice, mi madre es española. Y la madre, mientras trabajaba, no quería saber nada. Cuando se jubila, sí empieza a buscar su huella. Y es ahí cuando se produce su encuentro con el mío. Qué bueno. Y yo me lo encuentro en Francia con 84 años y me lleva al sitio donde se perdió, que es ahora mismo un centro de la memoria histórica cerca de Perpiñán, que está construido por debajo de la playa, porque la playa es la que utilizaron como campo, con toda esa avalancha de 500.000 de españoles que huyeron a la vez a Francia, la mayor proceso migratorio hasta ahora lo que está ocurriendo en el Líbano y demás. Y bueno, y ya a través de la hija esa que estudia el castellano, me empieza a decir hasta dónde han llegado la investigación, y yo sigo la investigación. Qué bueno. Y sigo la investigación. Pero ahora me voy a la autobiografía de Juan López. Juan López oculta toda una serie de hechos en su propia biografía, que su hijo es el más sorprendido, el francés, porque dice, no, yo la vida de mi padre la sé completa. Pues mira, me aparecen estos datos, me aparecen estos. Pues sí, pues estoy dudando, he hablado con tal, en no sé qué, hay un documento en tal sitio. Bueno, pues al final el libro acaba con que el padre estuvo, que era un personaje que allí se dedicó a cortar la leña y demás, pues a participar en una operación que, de haber tenido éxito, hubiera cambiado totalmente la historia de España en 1947. Y muerto, además, él, se produce su viuda, el encuentro de su viuda con la niña Libertad. O sea, él no pudo llegar a saber lo que fue la niña Libertad. Pero la niña Libertad descubre que le dicen que tiene una hermana en España. ¿Cómo? Y claro, la niña se quedó sin madre a los 2 años y pico. Y resulta que se empiezan a hacer investigaciones y demás, y se produce el encuentro con la hermana que tiene en España. Pero la hermana que tenía en España se creía que sus padres eran sus abuelos, porque los abuelos, cuando la madre huye, los abuelos son conservadores además, no quieren que su hija, que es madre soltera, eso trasciende y demás, y adoptan a la niña como una hija propia para disimular. Ocultar, y ahora la niña nace, se desarrolla teniendo unos padres mayores y no supo nunca que eran sus abuelos. Y ahora eso lo sabe cuando se produce el encuentro entre las 2 hermanas que se produce en Francia. Qué maravilla. Pero es más, como el encuentro se produce de 2 familias, en ese encuentro ocurre una historia de amor, y es que la hija de Libertad, una de las hijas de Libertad, se enamora de una de las hijas de Aurora, que era su otra hermana, y se produce ahí una boda. ¡Qué bueno! Sí. Y todo eso gracias a la investigación. Gracias a esa, trascienden gracias a que está aquí, porque eso no se ha conocido para nada. Quiero decir, el hijo de Juan López tampoco hubiera sabido nada de lo que su padre estuvo
haciendo... No, ni lo del padre ni de otra historia. Y es que el hermano, Juan, va unido a su hermano José y salen los dos simultáneamente. Pero José tiene 16 años y Juan tiene ya 20. A José después lo meten en la Quinta del Biberón, republicana y tal, y acaban siempre los dos, a todos los campos de concentración y van los dos y tal. Y ahora llega un momento determinado en que los nazis irrumpen los campos de concentración franceses y sale el hermano de Juan y dice, me voy a España. ¿Que te van a matar? Claro, pero ahí no dice por qué volvió a España. Vuelve a España porque sus padres, que habían vuelto antes a España, le dicen que la que estuvo de novia con él se va a casar. Y dice, no, mi novia se va a casar, pero de la novia hacía 8 años que no sabía absolutamente nada. Él se coge por camino secundario desde Francia, llega a la estación de Jimena de la Frontera, 2 días antes de la boda, se pone de rodillas delante de ella, le hace una declaración de amor y toda la historia, y dice ella, pero, Juan, ¿de dónde ha salido? Pero tú estás loco. Pero me decía, aquello fue una tontería de cuando teníamos 14 años. Ay, qué bueno. Pero tú, ¿qué es lo que has hecho? Tú verás los problemas que vamos a tener. Y tal. Pero Moé dice, si yo sigo enamorado de ti. Y tal. Pero chiquillo, olvídate, yo me voy a casar, es una persona, un ilustrado, es poeta y tal, mis padres están encantados y por favor no nos ocasiones problemas, no nos ocasiones. Él se oculta en una casa y ve al día siguiente y la comitiva de la boda, él llorando a raudales, a raíz de ahí lo detienen a él, lo mandan a la cárcel franquista, lo torturan allí y lo mandan a hacer la mili en el ejército franquista, porque cuando él salió huyendo no había hecho la mili. Y tal. Y resulta que la historia de amor suya es la mujer del que fue poeta del 36 y salvó la poesía en gran parte de Miguel Hernández, que es Leopoldo de Luis. Leopoldo de Luis, amigo de Rafael Alberti y todo eso y tal, se casó porque él estaba preso en un campo de presos republicanos para redimir años de cárcel haciendo carretera y toda la historia y tal. Y aquí saco también un tema que cuando se habla de Cuelgamuro, que fue el campo de concentración más grande de Franco y que tuvo 15.000 republicanos presos allí haciendo obras como mano de obra esclava, en la zona del litoral allí del Estrecho hubo 30.000, de los cuales más de 500 fallecieron por condiciones de desnutrición, ¿no? Y bueno, y uno de ellos era Leopoldo Luis, y ahí Leopoldo Luis contrae matrimonio con María Gómez, que era la del pueblo, y se casan, tuvieron un hijo, Jorge Urrutia, que me ha abierto también las puertas a todo su archivo familiar y demás, que hay que decir curiosamente que cuando va a morir Leopoldo Luis, conoce que es hermano de Paco Umbral. Qué bueno. En el momento de la muerte, cuando ellos se conocían en el Café Gijón desde el año 65 y participaban en tertulias. La vida es mejor que las Y películas, ahí, y por eso digo, no hay que novelar, no hay que novelar una historia, la historia es real, es como se produce, y tal, y no, bueno, lógicamente hay elementos literarios y demás, pero yo ahora me cuesta mucho cuando se habla de una novela histórica y yo leo la novela histórica y voy percibiendo la ficción, lo demás que me parece todo tan de ficción, que no, pues no, aquí, no, no me llega a aquí aportar. tienen nuestros, la audiencia, verdad, archivos, historia contrastada y además documentada. Mis libros van con mucho, con fotografías todo lo que he ido encontrando, de fotografía, de cada uno de todo lo que me he ido encontrando en archivo, ahí que es más ameno la lectura y después con sus pies de página, de la fuente de donde procede cada cosa, para que sea una lección también de historia. Exactamente. Así que nada, aquí lo tienen, recién salidito del horno yo, lo quiero. Y el de las 5 mujeres también. Vale.
te preguntarás por qué tenemos 3 sillas, no es aleatoriamente, Ah. no es al azar. Yo pensaba, digo, bueno, aquí está Esta previsto. silla por si me canso de esta, ¿no? No, digo, aquí hay alguien ausente. O había 2 interrogándome, o ahora a continuación el siguiente libro. ¿Eh? Pues hemos invitado también a que venga Francisco Blas, un compañero, escritor. Él tiene 2 libros que se llaman El mundo de Camarón y Llantos por un planeta. Es una persona reivindicativa, de justicia, de que el pueblo tenga lo que se merece, y me gustaría mucho que participara con nosotros y os conocierais. Hola, bueno. Pues un placer, un placer. Y cuando he escuchado el nombre de Camarón, hay que decir que también Con su aquí permiso. en el libro aparece que el Juan López se descubre que es familia de Paco de Lucía y que ha tenido un primo enfrente, un primo flamencólogo al no más, y flamenco cantante en los años 30, él formando parte del franquismo. Yo tengo que hacer una aclaración. Sí. Que Camarón no va por Camarón de la No, isla. es que Camarón me ha traído A la memoria, a la memoria, el al tema Paco de es- Lucía y que a mí me llamaba mi padre cuando yo nací Camarón. No sé exactamente por Camarón qué, que pero se duerme, mucho se tiempo. lo lleva la corriente, ¿no? A mí le va a costar, pero bueno. El tema es que ha dicho ella 2 libros, son 3. Perdón, Mejor, pero bueno, lo no te siento, preocupes. dinos no el te otro, preocupes. dinos el otro. Uno de ellos se llama Camarón y su ángel custodio. Vale, ese no lo Porque- tengo, por eso no lo he dicho, ¿eh? Bueno, pues ya está tardando. El tema es que lo que se habla en mi libro tiene mucho que ver con lo que estoy escuchando. Lo suyo es bastante más profesional que lo mío, porque yo he decidido, sin tener estudio ni haber hecho ninguna indagación sobre toda la historia, aportación es muy importante. Sí. y he querido lo que yo he pensado siempre. Eso es una fuente. He visto injusticia desde mi punto de vista y la he querido dejar en este último tramo de mi vida, pues he querido dejar plasmado la idea que yo tengo sobre la injusticia, dándome igual de que seas de un bando o de otro. Desgraciadamente he visto a dónde está, desde mi punto de vista, la injusticia. Unos me tachan que esto es que es de derecha, otro es que es de izquierda. Yo no quiero entrar en eso, yo quiero entrar en la democracia y en que nos llevemos bien y vamos a enderezar lo que se torció. Y desde luego, para que eso no ocurra, lo estoy escuchando atentamente y hay que conocer la historia Yo sé que para te está no gustando, repetirla. Escucharlo, que sí, a que Yo tú me está también lo gustando escucharías todo muchísimo el porque día. es el tipo de literatura que a mí me gusta, Sí. porque como no he podido ir a escuelas, todos los libros que hay en mis manos me tenían que enseñar algo. Nada más que viera yo que va de no quitándole ninguna importancia a lo que las historias más triviales, pero no me llenaban porque yo tenía necesidad de saber. Saber. Entonces los libros míos que me curiosidad gustan de siempre. es esto. Y yo de eso pues no he tenido ocasión de enterarme y ahí veo una oportunidad Pues nada, importante. Ignacio, que sean Hombre, 2. yo tengo que hacerme con uno seguro. Sí. Y con el otro de las 5 mujeres, el silencio roto de las 5 mujeres, también me parece muy interesante. Nada más que con lo que lo he escuchado, estoy seguro que me va a gustar. Claro. Eso es así. Pues, Entonces, pues en uno de los pasajes que ha estado usted contando aquí, pues ha dicho que había un señor que enseñaba, que Juan López creo, ¿no? Que Sí. enseñaba después de la hora de trabajo, enseñaba... Efectivamente. Se quedaba allí en el trabajo para Pues- asistir, y los que acababan de sol a sol iban al Ateneo allí de Jimena a recibir de maestro o de autodidacta, porque allí gran parte de ellos autodidactas. Hay estamos hablando de Leopoldo Luis, que es un personaje de un entorno burgués que tuvo posibilidad de trabajo, pero él con una conciencia de que él se lo debía a los que no habían tenido oportunidad y por tanto demás y tal, lo que le costó la vida, lo que le costó. Pero allí había un poeta autodidacta que a los 8 años se quedaba con el Catón, era el Catón, lo he leído porque yo. él no podía ir a la escuela, pero él estudiaba los libros que le decían que se daban en la escuela, Exactamente. porque él tenía que guardar ganado y tal, pues se quedó huérfano de padre a los 6 años y la madre se tuvo que echar a limpiar y la dejó embarazada el cacique
de la casa. Un hijo de bien, se le decía eso luego. Y como ella no quiso abortar, Sí. porque quería tenerla, pues le costó la vida. Él, aprovechando cuando surge la guerra, 8 años después, pues a esta mujer la fusilan por roja, entre Sí, comillas. esto era un clásico. Entre comillas y tal. Y el niño, bueno, pues el niño que... Pues nada, el niño le he visto revistas y periódicos en el año 35, con 17 años, con editoriales a nivel nacional. Bueno. Nacional, de periódicos nacional. Ujú. Bueno, y escribió después ya varios libros y la historia es impresionante. Pero él nunca estudió reglado, es decir, cuando él sale de la cárcel, pues después estuvo le pilló la mili en el bando franquista y en la primera oportunidad que tuvo, ¡bum! Se fue al ejército, se fue al ejército republicano. Claro, Que encima bueno, derrotado, es detenido y pasa a la cárcel. Cuando él sale de la cárcel, es lo que se dedica a ir a cortijo, a alfabetizar. Estamos hablando de los años 40. Estamos hablando cuando en aquel entonces había una guerrilla fuerte, porque hubo una guerrilla después de la guerra, y donde la Guardia Civil estaba con un despliegue impresionante. Y he encontrado el médico de Ronda, que ha sido director, jefe de servicio en Ronda del hospital, y este fue uno de los alumnos de este niño, el que le enseñó. Una biblioteca. Bueno, viviente. y claro, y me contaba, y digo, ¿y qué es la vida de Diego Bautista? Y dice, uy, qué admiración tengo. Y dice, pensar que yo he llegado a lo que he llegado, gracias a este pobre hombre que iba de cortijo en cortijo. Dice, dormía donde le pillaba en el campo, pero lo suyo era que no se quedara sin ningún niño. Bueno, Pues esa es sin la aprender. mentalidad, es la mentalidad de no solamente lo que yo soy, sino lo que dejo. Lo que dejo y las vidas que Pues mejoro. mira lo que ha dejado. Pues el el director de Ronda, el maestro del campo de Gibraltar. Sí. Pues es que este detalle me ha llamado la atención porque mi abuelo hacía eso, exactamente eso. Cuando terminaba de trabajar, era un buen carpintero y ebanista, y cuando terminaba de trabajar se quedaba y a los que no sabían leer y escribir, los enseñaba a leer y a escribir y les intentaba decir sus derechos, porque estaban muy mal, les pagaban nada y menos, estaban esclavizados casi en aquel tiempo, pero cuantito que se enteraba el patrón lo despedía. Claro. Y entonces de un sitio a otro, despedido, no podía trabajar. Y pues mi madre nació en Casablanca, no estoy escuchando estas cosas porque... Una de esas mujeres acaba en Casablanca, huyendo. Mi madre sabía francés, ¿no? Tenía Claro, que allí 14, 16 años y lo que sabía no sabía castellano. Protectorado francés. Francés, porque se había criado allí. Se vino a Cádiz y aquí en la Plaza de las Flores este hombre pues puso un kiosco que existen todavía hoy día y uno de ellos era de prensa y de libros, biblioteca. Y ahí estaba mi madre con 17 años atendiendo tenía cierta cultura porque venía de aquí en España, pues no se podía. Hombre, el nivel que había de esa... Y ahí conoció a mi padre, pero quiero terminar la historia porque usted tiene aquí tela que contar, yo me quedo embobado porque me gusta. Sí. Pero quiero dejar, porque mi abuelo, al final, en este trifulca que está usted contando, pues lo levantaron de la cama, se lo llevaron a las murallas de Puerta Tierra, y lo fusilaron delante de sus hijos ya mayorcitos. Sus hijos con 13 años, 15, así, eran 4. Pues por eso me llama la atención porque esto más verídico no lo puedo yo tener. Yo no conocía a mi abuelo, porque yo nací en el 51. Pero esta historia la tengo muy, muy latente y siempre me ha llamado la atención. ¿Sabes sobre la fecha más o menos? En el 36, al no había formación de causa judicial, no hay sin papeles. Nada de nada. No hay lo cogieron recién empezado el alzamiento nacional, el movimiento que era un golpe de Estado, que lo digo yo siempre, el mal llamado guerra civil. Aquí no hubo guerra civil. Tiene algo de nacional, no es con C, es con Z. Claro. Eso es así. Pues este hombre pues le costó la vida pues sin saber por qué. Bueno, sí sabía por qué, porque los nacionales estos pues decían que
había que acabar con los rojos, y los rojos, y Lo los que yo rojos. creo que hay que acabar es con la incultura, con el Exacto, radicalismo y exacto. sobre todo con Bueno. conocer, porque yo, como le he dicho antes, he conocido la historia a la inversa. Claro, la documentación para ellos era lo de menos, lo demás es que habían matado a su padre. Entonces, Claro, una claro. mente abierta, un conflicto, como está pasando ahora, como ha pasado siempre, como han intentado que pase después en plena Sí, democracia o pero al te han inicio. contado una historia que no es, Claro, y pero entonces por está eso todo yo muy creo que este es el tergiversado. momento de mirar hacia atrás para aprender, no Exacto, para, no, de No, venganza, y no esto para yo demonizar, no, Nadie ni aquí para... ha planteado Exactamente. en nada eso más no. que la tolerancia. La Exactamente. Mira, tú tolerancia puedes y- pensar pero de saber forma la distinta, historia, Claro, pero sí. tú no exactamente. La puedes verdad. matar al que piensa de forma distinta a ti, Exactamente. no puedes. Eso es. Un conflicto territorial, un conflicto tal, un derecho internacional. Exacto. Hay que asistir Claro, a las leyes, claro. a la negociación, a la diplomacia. volvamos a dar un Nunca a paso la atrás. guerra. Exacto. Claro, Nunca. claro, evidentemente. Sí. Que es que a veces se creen que un revanchismo, es que Claro, no, todavía es que fue dicen, lo que pasó, no ha este salido, es no ha rojo. pasado lo que yo quiero, No, pues yo no, voy a por lo que pero es Oye, que te lo lo que tú dicen dices de ahora. revancha es que Este tú es quieres rojo, como una ocultar amenaza. y simplemente escucha cómo ocurrieron los hechos, Exacto. cómo ocurrieron, Exacto. las barbaridades que hubo. Para no repetir, Sí, hombre, pero vamos a punto, tirar para adelante. y deja a esas personas que Claro, que desentierren sigan, a sus antepasados y le den y tal. Claro. Y sin ningún tipo de problema, la historia no da marcha atrás, la historia se puede repetir, pero no temas. Lo único que temas es que se diga la verdad. Exacto. Exacto. Y además, usted no tiene por qué sentirse tampoco responsable de nada de lo que Claro, hayan hecho claro, sus antepasados. Cierto. Usted es otra Evidentemente. persona. Sí. O sea, yo ahora voy a sacar un libro sobre mi padre. Yo pensé que mi padre lo sabía yo todo. No, yo no sabía absolutamente nada de mi padre. Claro. Ahí incluyo también a mi tío farmacéutico. Mi tío farmacéutico estuvo luchando en el bando franquista, porque le pilló allí. Que le pilló, esto Claro, le pasó a donde te mucha pillaba. gente. Punto. Sí. Vale, pero con medalla y todo esto y tal, y herido de guerra y tal, abre una farmacia, porque tenía la titulación, todo legal, pum, pum, pum. Llega la Guardia Civil con el alcalde y un abogado, le cierra la farmacia porque llevaba una vida amoral. Uy. Eso lo he visto, ahora lo he investigado. Es Pum, curioso. pum, pum, pum. Y yo, cuando chico, mamá, del tío Juan, ¿por qué no se habla aquí en la casa? Niño, cállate, venga, cállate. Y dice el tío Juan, el misterio. La vida moral que era homosexual. Claro. Entonces imagínate, en los años 40, homosexual. Le cierra la farmacia. Bueno, él acaba suicidándose en un psiquiátrico aquí en Sevilla. Claro, ya acosado por todos los Es decir, sitios. Es la familia arruinada de mi La madre, vida todo eso imposible. de tal. Mi padre, que yo pensé que era una persona conservadora, de derecha, muy civilizado, todo rollo y tal, pero que quería mucha información. Él tomaba un plato de fideo por la noche porque tenía el estómago y no quería cenar mucho, en el único sitio donde se escuchaba Radio París y Radio Andorra. Radio Pirenaica, que estaba la No, pasionaria sí, Carrillo. pero él no era de la era Es el que Radio yo Andorra sí he y llegado a Radio escuchar, París. por eso. Y Radio París. Y a las 2:30 llegaba mi padre para escuchar la BBC. Bueno, pues eso lo tenía yo ahí marcado y tal. Pero mi padre fue alcalde en la época de Franco allí en el pueblo. Fíjate. Pasa y llega la democracia y le pregunto un día a mi padre, papá, ¿tú cómo fuiste alcalde si yo no te relaciono ahí mucho con...? No, es muy fácil. A ti te llama un gobernador en aquella época y dice el alcalde, ¿tú? Ya ¿Cómo está. voy a decir que no? Es que no podía. Yo es que cojo... Simplemente. Tengo una familia. Claro, os tengo que a no puede vosotros. negarte. Tengo la plaza aquí, la voy a perder. Pues punto No, lo que qué dijo. necesidad, Que me claro, echaron claro. 4 años después, pues mejor. Y tal. Y ahora empiezo a indagar y resulta que veo que mi padre era miembro como médico del Comité Provincial de Socorro Rojo Internacional, que era la organización de la República de Cruz Roja. Que mi padre tuvo un expediente de depuración del franquismo y tal. Todo eso callado. En silencio. Porque había absolutamente. miedo, había Claro, gente el pavor, viviendo y emparedada. que los hijos no supieran eso para ver si tal, porque al final estaban predestinados a estar encarcelados.
Y hubo gente viviendo 20 años, 30 años emparedados, de miedo. Sí. Emparedados, detrás de una... y le dan de comer por un agujerito, Sí. y cuando salían, Sí. salían Los locos topos, perdidos. los topos. Sí, es verdad. Ahí el otro día estuve dando Eso una no se puede conferencia. repetir en la No se vida, puede eso es una repetir. aberración. Sí. La haya hecho quien la haya hecho. Totalmente. No vamos a entrar en La- detalle, la- pero la- ahí está la historia, para no repetirla. Nada La- más, no, la- el revanchismo no, Mm. que es lo que se ve hoy día también mucho. Revanchismo no, porque entonces Sí. estamos en lo mismo, que va a devolverle a las personas lo que tú, No a lo que te quiero. han hecho a ti y a tu familia. Sí. Se trata de que no vuelvan a hacerlo, Mm. quien sea. Hay Eso un opino tema, yo. y es que tengo pendiente de sacar un libro dedicado a las mujeres también, en este caso a las recoveras, las matuteras, que fueron aquellas que viudas, fundamentalmente, que sobrevivieron en la posguerra, con muchos hijos, muertos sus maridos en la guerra, que no tuvieron ningún tipo de ayuda porque era del bando perdedor, y además estaban condenadas a no poder trabajar, porque había un comité en cada pueblo que se establece para decir quién podía trabajar y quién no podía trabajar en función de antecedentes y tal. Estas mujeres se tiran a los caminos, al tren, a donde sea y tal, para tener productos de Gibraltar, y con ese margen que les producía ya llevaban carne por la El mañana extraperlo, y que se- extraperlo. sí, así. Sí, es que extraperlo era hacer ahí con, hay una connotación. dinero, con pero productos claro. que estaban fiados por el Estado y Sí, tal. No, hay una esto era connotación. Gibraltar, los productos de Gibraltar. Y Gibraltar lo que no tenía. Y no tenían porque como aquello es una roca, pues la carne, los chorizos que se Sí, hacían en sí, el rondo, había tal, un tal. negocio que vivían bien muchas Y ahí, personas. en esa historia, pues, a su vez, la persecución de la Guardia Civil, porque claro, era un Los comercio ilegal, carabineros, sobre todo. cuando les pillaba y tal. Bueno, pues ahí aparece una mujer que el marido le desaparece, los maridos lo fusilan, pero ella se queda en tal estado de shock que no quiere reconocer que el marido está fusilado. Y entonces a las niñas, ella vestida de negro, las pone vestidas de negro. Bueno, las niñas se hacen mayor vestidas de negro. Pero papá no ha muerto, ¿no? No, papá está al llegar. Pero no es plan de que estando ausente No. nos pongamos otros colores. Dios mío, Se casan de negro las dos hijas. eso es una barbaridad. Cuando llega, no, pero es como afecta también Sí, a que las afecta mentes, a la claramente, por cabeza. supuesto. O sea, la mujer muere con 69 años, envejecida, Sin vivir. envejecida, envejecida. Y cuando llegaban los reyes, decía a las niñas, como papá no ha llegado, vamos a dejarlo para el año que viene. O sea, Lo que ha dicho toda la antes, vida, no hace Esperando. falta, toda la vida entera fue alrededor de una persona no para hace no falta reconocer. ficción. Para Con no esto, reconocer que había que muerto. no con ha esto reconocido, ya pero tiene ahí cómo- un contenido Porque la y es mente, real, totalmente. la mente se está echó de reconocer. diseñada para tapar aquello que te hace más daño. Sí, pero mira. ¿De qué mira, forma? Claro, mira, pierdes la vida. esto es- que Bueno. no hace falta inventarse, que lo que está diciendo él, con la realidad supera la ficción montones de veces. Siempre. Solo siempre, hay casi que siempre. rascar, hay que rascar un poco. Solo hay una cosa que yo quería Mm. preguntarte porque me lo has dicho antes fuera de cámara y me da mucha curiosidad. No sé si es un asalto. Esa época tuya de actor, cuéntanos un poquito. Ah, bueno, sí. Bueno, pues estábamos a finales de los años 50, justo al final. Aparece un productor de cine allí a mi pueblo y le plantea a mi padre, que entonces estaba de alcalde y tal, que si el pueblo está dispuesto a participar como actores secundarios de esa película, pues necesitan la colaboración de todo el pueblo y los permisos correspondientes para vestir un pueblo de cómo era a principios del siglo XIX. O sea, entonces nos podía ver el cable, había que ver una enredadera y tal. Allí donde había desaparecido una ventana de hierro y tal, la ventana era de madera, que por eso se sacaron allí. Allí es un pueblo muy amante de las chirigotas, y a pesar de que el franquismo las tenía prohibidas, pero allí estaban los mismos letristas, bueno, mismos no, algunos mataron en Marbella 2 jimenatos Sí. por ser letristas de canciones de carnavales de los años de la República. Pues ahí había uno que decía, hay campaneras, las rejas son de madera y los cables están tapados con unas cuantas enredaderas. Y Qué eso bueno. viene de... Jimena tiene 3 cosas que no la tiene Madrid, espárrago y tagasnina y cuestas para subir. Muy bonito eso. Bueno. Oh, y muy Y allí pues, significativo, bueno, ¿eh? pues parecía que era una película y tal, y la película era un presupuesto impresionante, y ahí aterriza Anita Ekberg
la famosa actriz sueca, Vittorio Sica, italiano, el director francés, María Jesús Cuadra, que entonces prometía mucho aquí en España, y Fernando Fernán Gómez, ¿no? Qué bueno. Y ahí Un elenco de buscaban, actores buenísimo. buscaban un niño que tuviera un mix entre Joselito y Pablito Calvo, ¿no? Sí. Y ese me tocó a mí. ¿no? Qué bueno, ¿eh? Ese me tocó a mí. Y allí Bueno, estuve la competencia era dura, vaya, esos dos. durante 4 llegaron meses. lejos. Bueno, pero es que Anita le plantea a mi familia que me quiera adoptar. Ay, qué bueno. Y digo, bueno, pues esta Robando tiene, corazones desde esta se pequeña. cree que aquí marchando un hijo más. Y tengo muchas En aquel anécdotas, tiempo, muchas anécdotas. familias de 10. No, 13 yo hijos. uno de los problemas que tenía era, porque Anita ya en aquella época, los escotes de Anita y tal, pues provocaba allí con toda la Un revuelo. represión que había y tal. Entonces yo, el problema era que yo me tenía que confesar Bueno, con ya el cura. entramos con la iglesia. Sí, hemos sí, topado. confesar. Claro. Y tal, porque una vez me agarra y tal, Anita, y me empieza a todo el entorno alrededor, métele mano a la teta, métele mano, métele... Uy, palabras impuras, mi madre. Adiós, Sexto la hemos mandamiento. liado, Eso la tiene hemos que ir al liado. cura con el sexto mandamiento. Y allí iba para allá. La que vio Anita allí. Y madre tal, mía. y aquello fueron porque como Jimena llovía mucho, digo, porque ya no llueve tanto. Bueno, este año no se ha Sí, librado ni sí, el este gato, año, ¿no? pero ya es cíclico. Antes nos ponían las botas, Eso es verdad. después de la novena, que era la primera semana de septiembre, y nos la dice, y no la quitáis hasta el 40 de mayo. Es verdad. Y como lloviera en San Canuto, eran 3 meses justos. Bueno, Los vicios de aquí. el caso es que allí hay una anécdota, y es que Anita Esber, una noche, ella le daba, Al whisky. no, a la ginebra. Bueno. A la ginebra. Y entonces ella Alcohol. estaba en el Hotel Reina Cristina de Algeciras. Y ella sola se cogió un cebollón impresionante. Y como tenía tanto calor, pues Vaya. salió y había una fuente allí en el patio grande del Hotel Reina Cristina. Y allí con una gasa desnuda metió se ella. echó agua y tal. Aquello inmediatamente la Guardia Civil intervino, Oh, la detiene. aquello era un numerazo en Se aquella época. queda en el cuartel de la Guardia Civil, nosotros que nos levantaban a las 6 de la mañana para maquillarnos, para lo otro, para la ropa esa que teníamos que tener del 19 y tal, nos comunican que Anita Esber está... Detenida. No, que va, eso no trascendió, no, Vale, indispuesta. vale. Indispuesta. Estaba Por indispuesta. no decir que tenía una tajada como un piano, ¿no? Indispuesta, pero es que resulta que esa fecha coincide con que ella va a hacer a continuación la película donde sale La Fuente de Trevi Ujú. con Marcello Mastroianni. Sí. Y entonces viene el director italiano a Algeciras a ver qué está pasando, porque no se cree que tanta lluvia, tanto retraso y toda la historia. Y cuando llega al Hotel Reina Cristina se encuentra que está detenida por la Guardia Civil Anita Esber. Vaya. Cuando tiene conocimiento del episodio, él cambia el guión de la película suya y ahí aparece la famosa escena de la Fuente de Trevi, que es una imaginación del propio director de lo que ocurrió con Anita Esber. Y eso no fue Aprovechó noticia. el hecho. Eso que lo ocurrió. viví yo desde chico y eso no ha trascendido ni ha estado. Qué bueno. Por escrito. eso digo que Qué me gusta la lectura, porque no lo va a ver en otro lado. Cosas de estas, hay Qué que maravilla. libros Que de haya esta índole para dar veracidad, porque Yo- hoy día con los bulos no sabe uno dónde meterse. O andas listo o te venden la moto todos claro. los días 3 veces. Es verdad. ¿Lo Yo- disfrutaste? Pues yo he disfrutado de que eso ocurriera, porque yo lo viví como normal. Qué bien. Es decir, pues han roto la rutina del pueblo. Sí, sí. Esos días estaba yo de rodaje y no iba a la escuela. Pero recuerdo una escena del tambor que se rompía el tambor con un golpe y tal, de una escena así de riña, que tuvimos que repetir 25 veces. Habrá que ver esa película, ¿cómo se 25 llama veces. esa película? No, bueno, ese fue el otro final. El final fue el siguiente. Esa película que costó un presupuesto, era una producción española, francesa e italiana, estaba previsto para 122 minutos.
y la película sale con 77 minutos. Muchos recortes hicieron. Nadie entendía nada metió de la mano película. la censura, La casi censura seguro. estuvo Claro, Tanto cortada. recorte que La no. iglesia Todo, sobre todo, que lo veía claro, todo ellos. la y iglesia cuando aceptaba lo al veían, cura. cortaban, Perdía el hilo, para que no lo claro. viera nadie más. El cura se ponía Claro, allí claro. y tal. Y decía esto Y, yo toda la vida. claro, Esto pa' mí, nadie esto pa' mí, entendió esto la pa' mí, película. La decía. película Los tres etcétera del coronel y nadie entendió la película y aquello fue un fracaso en taquilla. Claro, eso es lo que hacía la Bueno, mano de la iglesia. Cuando lo ponen en Algeciras por primera vez y va allí todo Jimena a ver la película, allí no se pudo escuchar nada de la película. De lo que Mira trate. fulano, mira Mecano, Claro, mira que cómo claro, lleva el todo- pañuelo puesto, mira todo cómo lo el lleva mundo. puesto. Así, eso Claro, era todo claro. el cine entero, aquello fue. Qué bueno, qué tremendo. bueno. Bueno, y... Pues, Dale perdón. tú, No, dale no, tú. no, no. No, hombre, que quería yo preguntarle qué vinculación tiene con Sevilla. ¿Quién, yo? Sí. Pues mira, yo en Sevilla estuve aquí trabajando en toda la época de la pre-expo, estuve trabajando en la propia administración y estuve viviendo en Pajes del Corro, Al lado vivía yo, de Pajes del Corro. en Pajes del Corro, que había el República cine ese de Argentina, al lado que por- decía el cine fantasma que estaba allí al Sí. lado. Y después estuve viviendo por la zona de la Plaza de Colón, del Hotel Colón, porque lógicamente yo tenía un pie aquí y otro pie Por en eso Málaga. digo, si estaba trabajando aquí, que la vinculación laboral o... Sí, no, era la propia administración, pero a su vez en la propia expo y a su vez asistiendo a todos los actos oficiales. Yo tengo una anécdota impresionante de la primera vez que se celebra el cumpleaños de Juan Carlos, entonces rey, fuera de la Moncloa, El de pero mérito, de la el de zarzuela, mérito, le digo yo ahora. de la zarzuela, sí, El de lo mérito. celebró aquí una noche de un calorín impresionante, donde la cerveza dejó de beberse porque cuando te la echaba, charlaba con el de al lado Se y calentaba. se calentaba. Entonces fue a base de whisky, que eran corletas, y sin todavía llegar las tapas y todo el rollo y tal, con lo A cual palo allí seco. había un cebollón colectivo final, y yo veía entonces que todavía no se había casado la hija, la Cristina, y veía que Cristina, por ahí los comensales y tal, no le prestaban atención. Elena tenía cola. Digo, bueno, pues no lo sé. Y entonces viendo a Cristina sola, Cristina le había tenido, antes de conocer incluso a Urdangarín en aquella fecha, había tenido un incidente en un hotel en Barcelona. Y es que ella era una enamorada de Sting. Y estuvieron allí unas chicas jóvenes, pum, y llegó la policía y cargó allí porque saltaron las vallas y tal. Y una de ellas era Cristina. Entonces cuando trasciende inmediatamente, ¿cómo puede meter? Y acabó ella en la habitación de Sting. Que es la que le gustaba. Y yo con los 2 o 3 whisky, pues me acerqué a ella, digo, ¿qué tal la noche? Digo, muy calurosa y tal. Y le digo, falta Sting. Y quedó ella y después eché una carcajada. Y entonces me agarró uno y dice, mira, que nos van a expulsar de la administración como sigamos. Vámonos, no vamos a beber más. Bueno, pues está muy bien, hombre. Qué bueno. Que por lo menos que Sevilla ha tenido algo que ver también Sí, con la bueno, historia. Sevilla tiene mucho que ver porque ten en cuenta que a pesar del personaje de Queipo de Llano, los Queipo de Llano después ha habido ramas Que lo hemos médicas. tenido en la Macarena. Sí, la 40 Macarena estaba años, allí a los pies de la hasta los pies. Virgencita. Pues tiene hijos que no han tenido, se han dedicado a una profesión al margen de la política, que es la medicina, y Pero se han indignado más la gente en que la cara de la Virgen la restauraron mal Oh. porque habían cambiado de expresión que es y perfecto. había un revuelo Sí, que era una y un personaje que estaba personaje ahí. que está ahí enterrado indebidamente, totalmente. Indebidamente. Pues todo el mundo tan contento, ¿no? Nadie, eso es lo que yo veo del pueblo. Ay. O está tonto, o no Bueno, sé, o es el bueno. mismo miedo, puedo entender, ¿eh? Puedo entender Yo creo porque... que un poco dormidos estamos a veces. Pero, Pero porque ha queremos hecho dormir. porque en mi casa, debido al episodio que antes he contado, que lo he hecho así muy de pasada, pero esto tiene Ujú. WhatsApp, pues mi madre, lógicamente, el miedo, no se habla de política. Aquí de Claro. política, y como nosotros, mucha gente.
Pues las pensiones Y el miedo- nosotros depende de la política. Sí. La Pues, por sanidad supuesto, depende de la por política. Eso le digo yo a la gente, política Todo es esto, todo. Todo, totalmente. Todo. Y el Así tú que no hay dices que tal, huirle, no y es el un que tú fantasma dices, la yo no política. voto, no me interesa No, absolutamente no, nada. estás No te equivocado. preocupes, ya Ya pagarás las votará otro por consecuencias. ti para Mira joderte la atrás, vida. porque no han votado uno. Mira, Sí. guerra, Claro, destrucción claro, y tal. claro. Para él Hay que negocio. manifestarse con tus ideas, respetándose todo el mundo Claro. las ideas del otro. Esa Hombre, es la siempre idea. que tus ideas no implique fusilarme a mí. Que no, Claro. no, No te- nada, vamos a hablar, respeto, vamos- discrepancia. Hasta aquí Eso hemos es, llegado. No hay acuerdo, pues pues sin ya problema. está, ya está. Venga, vamos a dar un sorbo de agua. Cada uno a su Vamos sitio a y refrescar. se defienden unas ideas. No se puede masacrar nadie a nadie. Ese es el tema. Pues solo decirte que yo te preguntaba antes si habías disfrutado de hacer ese papel en la película, y decirte que yo personalmente he disfrutado mucho conociéndote, escuchándote y agradecerte otra vez la sabiduría que compartes, el tiempo que has dedicado a Que sí. investigar y, Ya me gustaría y que a mí. haya personas así que sumen mucho, como está sumando. Pues nada, yo Así que- devuelvo lo que he recibido de la sociedad. Nada más, y quedamos empatados. Pues te lo agradecemos. Pues yo Muchísimas no le he gracias, leído todavía Nacho. lo que escribe, pero estoy seguro que me lo voy a pasar pipa, porque es los libros que yo busco, aprender algo y ahí se va a aprender seguro. Y Pues muchísimas estupendo. gracias a todos los que están escuchándonos Sí. y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.